Ley Nacional del Cáncer que se aprobó recientemente en el Congreso. Y por otro lado tenemos al doctor Sergio Becerra, que es jefe del Departamento de Manejo Integral del Cáncer y otros tumores del MinSal, pero que también le ha tocado estar con una pata en la pandemia que estamos viviendo el COVID-19, a cargo de coordinar, ¿no es cierto?, las residencias sanitarias. Eso, entonces, bueno, quiero comenzar preguntando, yo no sé, la senadora supongo que se va a integrar más tarde. Para el doctor Becerra, la ley del cáncer es un gran logro, ¿no es cierto?, como política pública, y usted además ha estado siendo parte activa de las acciones del Ministerio en el COVID-19. Me gustaría saber un poco cuál es su mirada. Me gustaría saber cuál es su mirada desde el Estado por el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en las enfermedades crónicas de los chilenos, entre ellas el cáncer, ¿ya? ¿Qué aprendizajes podemos sacar de esto para fortalecer lo que viene como Plan Nacional de Cáncer? Hola, Jorge. Dime. Ya, es que para ahí no sale la senadora, ya es responsabilidad del avión, ya que... Doctor Becerra. Que abran la puerta. Ya. Sí. Estamos esperando que Jorge, que trabaja con la senadora, apague su micrófono. Jorge Pereira. Empezaron en Muy todo amigo caso, mío está también. hablando de Serra ahora, el del MinSal. Ok, El claro. MinSal. Del MinSal. Bueno, mire, la verdad, la pregunta, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, Esto lo tomamos como parte del trabajo, la difusión es muy importante de cáncer en cualquier época, no solamente en pandemia. Por supuesto, ha sido un año muy duro para todos y también, por supuesto, para los pacientes de cáncer y los que trabajamos en cáncer. Yo tengo una presentación breve, creo, no la voy a mostrar entera, y ya la he mostrado varias veces en el Congreso, incluso con los parlamentarios, la misma senadora ya la conoce esta presentación con el ministro, pero sería bueno mostrar algunas diapositivas que pueden resumir el contexto general a lo que nos enfrentamos, para responder la pregunta de Juan, y también dar números fresquitos que me acaban de llegar para ver cuál es el estado de situación. Así que voy a compartir una pantalla mejor. Espero no demorarme más de 10 minutos. Yo creo que eso va a permitir tener un panorama bien claro para toda la audiencia. Y ahí probablemente salgan nuevas preguntas. Ustedes me avisan si se ve bien o no. No tenía hambre. No las voy a pasar para allá porque así nos da espacio para poder conversar. Esta solamente voy a arrancar esta línea, la tercera. ¿Ya? Nosotros estamos en el contexto de preparar un plan que se llama de recuperación de pacientes oncológicos, ¿ya? Para en el fondo tratar de por efecto de la pandemia, ¿ya? A ver. ¿Me escuchan o no? Sí, porque dice... Sí. sí, me había muteado, pero ya no. Y, claro, porque, bueno, y más adelante voy a explicar bien los números en detalle, pero acá tenemos dos problemas principales. Uno es los pacientes que estaban ya con un diagnóstico de cáncer, estaban en algún proceso, ya sea de exámenes o tratamiento, que por supuesto se atrasaron,
sobre todo en las semanas malas del COVID, que fue entre mayo y principios de julio, ya que fue muy, muy duro para todo el sistema público-privado de salud, ustedes se acordarán, y por lo tanto los pacientes oncológicos se vieron afectados en su atención porque o no había oferta, estaban cerrados, por ejemplo, los pabellones, no había cómo hacer escáner, o los mismos pacientes también tenían temor de acercarse a los hospitales por el contagio. ¿Ya? Eh, tenemos de esos dos factores al mismo tiempo. Y esto es una cosa que ha pasado en todo el mundo, no solamente en Chile. De hecho, esta línea, la tercera, dice que la literatura ya publicada en países que pasaron por la primera ola, ya van en la segunda, tercera, los ingleses, los chinos, por ejemplo, ya predicen, calculando ahí todas las atenciones que dejaron de hacer en forma oportuna, que se calcula entre un 20 a un 30% de aumento de mortalidad por cáncer secundario a la pandemia. Eso en Chile sería muy malo, ¿ya? Si lo llevamos a número, nosotros en Chile tenemos 25.000 fallecimientos por cáncer cada año, y si aumentamos un 30% eso, significa que podríamos pasar los 30.000 muertos, por ejemplo, en un año, ¿ya? Llegar a 33.000, 34.000, lo cual sería muy malo, tan malo casi como las muertes atribuibles al contagio por COVID, ¿ya? Así de importante es. Y esto se explica, como les contaba, por este gráfico que es de la OMS, ¿ya? En que muestra las 4 curvas ya clásicas del COVID, lo hemos visto muchas veces ya. Me equivoqué, ahí. En donde la curva lila es la curva de contagios por el COVID, ya que en Chile o en Santiago ya pasamos ya, estamos bajando, pero ya en algunas regiones ya hay algunos nuevos brotes. Magallanes está en el tercero, de hecho, ¿ya? La verdad, esta curva que publicó la OMS a principios de año probablemente no sea de esta forma, sino que sea más oscilante, con subidas y bajadas ya en forma continua. Y entre medio tenemos la curvita verde, que es nuestra curva de pacientes oncológicos. En este caso también hay otras enfermedades muy afectadas, como los pacientes crónicos, los pacientes en diálisis, etcétera, que también se han visto afectados en su atención y que han tenido que esperar que sea la crisis por el virus para comenzar sus atenciones, ¿ya? Y esto es lo que nosotros estamos esperando. Aún no ha ocurrido en forma masiva, ¿ya? Los números no lo muestran. Nosotros esperábamos en agosto tener ya una gran cantidad de pacientes consultando por atenciones atrasadas, lo cual no ha ocurrido en forma sistemática. Hay algunos reportes, sí, algunos colegas, por ejemplo, del sistema privado, me han contado que han notado las últimas 2 semanas un claro aumento de las consultas de pacientes oncológicos, pero en los hospitales públicos eso aún no se ve, ¿ya? Nosotros tenemos nuestro departamento cáncer, comunicación continua con todos los servicios de salud, y la información que nos llega es que la atención se mantiene bastante estabilizada. Ahí se los voy a mostrar en algunos números también. Entonces este es el escenario, ¿ya? En que la pandemia atrasó pacientes que en algún momento van a llegar todos juntos a atenderse, que es el pic verde que está ahí. Lo cual es un problema para una red oncológica que es precaria, ¿ya? En situación normal, ¿ya? No tenemos cómo atender a todos los pacientes en los tiempos que pide el GES, por ejemplo. Tenemos calculado cerca de un 30% de pacientes que son cánceres GES y que se atienden, pero se atienden fuera de plazo, se atrasan, ¿ya? Y por supuesto todo esto puede empeorar en una situación como la que tenemos ahora. Y por lo tanto tenemos el hoy, ¿ya? Esto de hoy sí era hace, no sé, cuando estábamos en plena pandemia, se puede ser el ayer reciente, ¿ya? Cuando estábamos ahí con, no sé, 6.000, 7.000 casos diarios en Chile, ahora estamos con 1.500, en que había disminución de oferta por el cierre de camas asociadas al COVID, ¿ya? La misma Fundación López Pérez, que está aquí participando del seminario, yo sé que cerraron camas, ¿cierto?, de atención oncológica, y abrieron cama UCI para atender pacientes con neumonía por COVID. Y eso significa al día de hoy cerca de 4.300 garantías GES vencidas de pacientes oncológicos. La garantía de GES, ustedes sabrán que no son solamente tratamientos, también pueden ser diagnósticos, pueden ser exámenes de tapificación, etc. Cuando en un año normal sería previo al 18 de octubre, y también tuvimos un atraso importante en la atención, ¿ya? Acuérdense que fue muy, muy frecuente cerrar hospitales a las 2 de la tarde, por ejemplo, ¿ya? Dadas las barricadas y todo eso. Después vino el verano, después vino el COVID, así que digamos que antes de octubre del 2019
habitualmente el sistema público no tenía más de 1.500 o 2.000 garantías vencidas. ¿Ya? O sea, al día de hoy, esto es del informe de julio, tenemos el doble de garantías vencidas que un año normal o un mes normal. Sin embargo, un número engañoso. Ahí se lo voy a explicar por qué. Tenemos además un problema esperado, ¿ya? Y que, como les contaba, ya está apareciendo en algunas clínicas privadas, de una segunda ola de casos no diagnosticados, ya que son los pacientes que eh, tienen síntomas probablemente de un cáncer, pueden tener un tumor palpable, o puede ser que hayan suspendido sus exámenes de screening, que no se han hecho la mamografía, el Papa Nicolau, ya, dado la pandemia, y que estén en su casa con un cáncer y que los pacientes no se han dado cuenta, ¿ya? O tienen algún síntoma y no han podido consultar, ¿ya? El otro día conversaba con... me están llamando. El otro día conversaba, por ejemplo, con agrupaciones de pacientes que estaban muy preocupadas, por ejemplo, por las mujeres que están atrapadas en la casa, ¿ya? Mujeres que están ahí cuidando a los niños, ¿cierto? Que están cuidando a un familiar y que no pueden salir, ¿ya? Y que han perdido sus controles médicos o que pueden incluso estar teniendo algún síntoma y no pueden consultar porque no pueden salir, pues no tienen red de apoyo que les permita ir al hospital o al consultorio a atenderse. Por lo tanto, esta es la segunda ola de pacientes que estamos esperando y que aún no llega. Este gráfico lo que les mostraba es una publicación inglesa que muestra las curvas de mortalidad esperadas en Inglaterra, ya en distintos cánceres, ya que se operan, ya. Ellos calculan más o menos un 30% en Inglaterra, ya, de mortalidad, con un sistema de salud mucho más poderoso que el nuestro, y por lo tanto nosotros también tenemos ese temor, ya. Los distintos colores son de distintos tipos de cáncer. En la curva negra junta todo, ya, los tipos de cáncer en las curvas de abajo, y eso da, según esta publicación, entre un 20 y 30% de riesgo de muerte por cáncer por atenciones atrasadas. Durante junio del 2020, que fue nuestro peor mes, tuvimos un montón de problemas para hacer funcionar la red. Nos quedamos sin camas de hematología, por ejemplo. Los pacientes con leucemia tenían que ser ya gestionados de manera individual casi para poder conseguirles camas. Tuvimos brotes dentro de los hospitales, por ejemplo, el Instituto del Cáncer en Santiago, que es el hospital público que más ve pacientes. En la región metropolitana tuvo cerca de 100 personas contagiadas, ¿ya? Entre pacientes y funcionarios. Casi todos los pabellones de la red se cerraron. Las unidades de endoscopía también se ocuparon como salas de UCI, ¿ya? Así que fue un problema importante. La oferta privada también disminuyó en forma muy importante porque también estuvo ocupada por pacientes con COVID. El cáncer infantil también se ve afectado porque tuvo que cederle espacios físicos en los hospitales para pacientes adultos. O sea, tuvimos que trasladar, por ejemplo, niñitos con cáncer del hospital del Hospital San Juan de Dios hacia el Roberto del Río. Y todo tipo de problemas ya que tuvimos que gestionar mientras nuestros amigos intensivistas estaban tratando de salvar a muchos pacientes de la infección. Y por lo tanto, todo lo que era pacientes nuevos quedaron sin atenderse o sin consultar. Y estos son los números que yo les quería mostrar, porque estos son los números de GES vencidos a junio, ¿ya? De este año, que da un total de cerca de 6.000 garantías vencidas, ¿ya? Ahí están los diagnósticos, en cáncer cervicuterino, colon, mama y gástrico. Si ven aquí las proporciones, D que es diagnóstico y T que es tratamiento, principalmente las garantías vencidas eran de diagnóstico, ¿ya? Hay un micrófono abierto ahí. Como decía, gran parte de las garantías ya se percibía que eran de diagnóstico, o sea, pacientes que estaban en proceso de hacerse la confirmación de su cáncer y que están esperando algún examen como una biopsia, como una colonoscopía, etcétera, y una proporción menor esperando tratamiento. En general, por lo menos desde que yo estoy a cargo del cáncer en el ministerio, que van a ser 2 años, y desde que se partió el plan de cáncer, la red ha tomado bastante preocupación por los pacientes oncológicos y por lo tanto están priorizados en gran parte de los servicios del país. Entonces, los pacientes de cáncer, sea GES o no GES, por ejemplo, tienen derecho a pabellón antes que otros pacientes. Ya eso probablemente ha sido un beneficio de todo el plan de cáncer que hemos llevado a cabo. Algunos hospitales, no sé, pues tenían 10 pabellones disponibles, con el COVID quedaron con 3, y de esos 3 pabellones, 2, todos los días operaban pacientes con cáncer igual, ¿ya?
Los tratamientos de radioquimioterapia no se suspendieron, porque son tratamientos ambulatorios en general, y por lo tanto se mantuvo una atención entre un 70-80%, y por lo tanto las listas de espera de tratamiento no han sido tan dramáticas como uno podría pensar. Sí, aquí se percibía en junio que había mucha espera en diagnosticar. Y esto en todo Chile, principalmente en las ciudades grandes, por supuesto. Pero si uno analiza los datos de ahora, de julio, ve que los números son menores. O sea, uno podría decir que estamos mejor, ¿ya? O sea, que junio. Esto es porque los sistemas de salud han seguido funcionando y siguen sacando pacientes, ¿ya? Los números de tratamiento siguen bajos y la disminución de 6.000 a 4.300 se debe principalmente a que hay menos pacientes esperando diagnóstico, o sea, se ha ido avanzando en los procesos de diagnóstico, pero yo creo que aquí es un número con sesgo, porque probablemente estas 4.000 garantías vencidas muestran que ya se está notando la falta de pacientes en consulta. O sea, el que tengamos un número bajo no es bueno en el sentido de que a lo mejor hay mucha gente en la casa aún que no ha consultado. Eso es lo que quería decir. Probablemente los números de junio, ya, a ver, déjeme, ahí está junio, eran de pacientes que alcanzaron a entrar al sistema en marzo, hasta marzo. En marzo ya fue la debacle, y probablemente lo que estamos viendo en julio es que tenemos menos garantías vencidas porque, repito, los pacientes están en la casa sin consultar, lo cual es una gran preocupación para nosotros porque en algún momento eso va a pasar, y ahí el sistema tiene que estar preparado. Y eso se grafica en este número de acá, en esta parte, en que en mayo ya teníamos un 36% menos de garantías, perdón, al revés, teníamos solo el 36% de las garantías habituales para mayo. Por ejemplo, si en mayo del 2019 se generaron 1.000 casos GES oncológicos, en mayo de este año solamente se generaron 360. ¿Ya? O sea, claramente hay una merma de pacientes que consultan. Y eso ahí multiplicado por un montón de otros GES, son números bastante importantes, pero calculamos nosotros que en el caso nuestro oncológico tenemos entre 15.000 a 20.000 pacientes que están enfermos y que no han consultado. Y eso además se traduce, por supuesto, en plata. ¿Ya? Estos pacientes, una vez que lleguen a consultar, hay que atenderlos vía GES o vía otros mecanismos. Y, por ejemplo, nosotros tenemos calculado que para solucionar el 40% de tratamientos no realizados, necesitábamos cerca de 40.000 millones de pesos extras al presupuesto habitual de salud. Eso, ese es el diagnóstico. Yo no sé si explica la primera pregunta. Yo creo que esto voy a dejar de compartirlo. Si sale después el tema de cómo solucionar, ahí pasamos a estas diapositivas. Muchas gracias, doctor. Se nos unió ya la senadora Carolina Goich. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, le queremos dar un poco la palabra, senadora. Yo sé que también preparó una pequeña cosa para nosotros, así que ya tiene todos los permisos de anfitriona, como todo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Primero, la relevancia del tema que hoy día ustedes nos convocan a discutir. Hemos estado en más de un foro en este último tiempo con el doctor Becerra, con los representantes de los pacientes, de PIGA, varios de ellos además de las organizaciones conectados, y sea además en el contexto de la buena noticia que tuvimos del término de la tramitación de la Ley Nacional del Cáncer. Y ustedes nos convocan a ambas discusiones, como la Ley Nacional del Cáncer, que esperamos que el presidente pueda firmar ahora ya la próxima semana. El día de hoy ya terminó su tramitación en el Tribunal Constitucional, así que está en condiciones de ser firmada y pasar a ser ley, con un mes para entrar en vigencia y 3 meses para que el Ministerio de Salud haga los reglamentos y ya entre en operación. ¿Cómo eso se cruza con lo que ha sido la pandemia y el significado que tiene en retraso de atenciones o el impacto en cáncer, que ya detalló Sergio en una presentación que además ya hemos conocido en la Comisión de Salud del Senado particularmente, por la preocupación de cómo nos hacemos cargo de esto que se llama la pandemia silenciosa. Yo quiero partir señalando ahí que el cáncer, siendo en muchas regiones la primera causa de muerte ya, igual es una enfermedad que ha permanecido invisibilizada hasta que habitualmente nos toca, hasta que es un familiar, hasta que es cercano, hasta que es el vecino, hasta que uno vive en carne propia la experiencia. Y hay algo que hemos comentado muchas veces cuando vemos
el impacto que ha tenido, ¿no es cierto?, en lo público, y razonablemente la pandemia, el cómo vamos siguiendo los casos, la cantidad de vidas que se han perdido lamentablemente por COVID. Uno dice, por cáncer, antes de la pandemia eran 3 personas por hora, una de las cuales podía salvarse con un diagnóstico oportuno, con un tratamiento adecuado, 72 personas diarias, o sea, de esa magnitud estamos hablando en términos del costo de vidas que significa el cáncer. Y ahí uno puede desagregar no solo en la incidencia, sino también en el desafío que tenemos de aumentar sobrevidas. Yo siempre digo, la ley del cáncer se trata no de cómo mueren los pacientes de cáncer, sino de cómo viven los pacientes con cáncer. Y ese es el enfoque. Ahora, a mí me gustaría, en eso, ligando con la situación del tsunami que viene de caso, ¿no es cierto?, cuando Sergio muestra ahí en las láminas la cantidad que no se ha hecho cuando uno hace la estimación respecto a los 50.000 diagnósticos que tenemos al año, el cómo nosotros aprendemos de la lección que hemos tenido en COVID. Y creo que ese es el desafío. En todos estos años que llevamos trabajando en la ley del cáncer, el principal planteamiento ha sido, esto no lo puede resolver solo un equipo en el Ministerio de Salud. Por más capacitado, por más energía, por más convicción, por más brillantes que sean. Y yo reconozco en eso el compromiso de los equipos que están. Pero esta es una tarea que requiere de todas las capacidades, y más todavía cuando nos enfrentamos a la situación ahora con la pandemia. Entonces, el cómo se articula la red pública y privada, a mí me parece que es una clave, y algo que aprendimos además con COVID, eso gracias al decreto de alerta sanitaria, ¿no es cierto?, que permitió que en esto el Ministerio haga su trabajo en el ordenamiento de la red, contemplando todo un solo sistema, y bajo además la atención de FONASA, que yo creo que son lecciones no solo hoy día para el manejo de la lista de espera, lo que tenemos pendiente en cáncer, sino también para próximas reformas del sistema de salud, y me parece que eso es fundamental, el cómo hoy día se articula la red pública-privada, se utilizan todas esas capacidades, es el segundo prestador, pero también en términos de ponerse al día con los diagnósticos que no se han hecho. Yo quiero reconocer y conozco de cerca la realidad en Magallanes, y el esfuerzo que hizo la unidad de oncología para dar continuidad a los tratamientos, pero lo más grave, se lo alcancé a escuchar a Sergio, son aquellas personas que no fueron ante una sospecha, ¿no es cierto?, y cómo nos ponemos al día también en eso, o sea, no solo en tratamiento, sino también en el caso de los diagnósticos. Les voy a mostrar solo una lámina breve, y que lo que hace es reafirmar lo que ya se presentó. No sé si la están viendo, ¿deberían? Sí, senadora, se está viendo. Sí, y ahí está el gráfico desagregado. Yo entiendo que Sergio mostró el número global, y mira, basta ver cómo avanza la curva, o sea, cómo cae, ¿no es cierto?, en términos de notificaciones GES por cada uno de los cánceres. Yo creo que va a ser súper interesante el poder desagregar esta información por región, el que la podamos conocer. Aquí hay un trabajo, además, de priorización que es distinto a lo que veníamos haciendo antes. Miren las notificaciones GES en porcentaje comparado con el mismo mes del año anterior, tenemos la misma tendencia para los cánceres que tienen mayor incidencia, y la reducción de notificaciones GES comparada con enero de este año. Entonces, creo que no hace falta entrar en mayor detalle para dimensionar, ¿no es cierto?, el desafío, la tarea que hay. Entonces, así como la ley del cáncer establece la lógica de la colaboración pública-privada, también establece no solo la herramienta del Plan Nacional del Cáncer, que es esta mirada integral al tratamiento de la enfermedad, con metas concretas a 5 años, pero todo eso con la participación de los distintos actores. Se crea la Comisión Nacional de Cáncer, la Comisión Asesora, ¿no es cierto?, donde están pacientes, donde está la sociedad civil, ¿no es cierto?, donde están las universidades, las sociedades científicas. Ya se ha venido trabajando en esa lógica, en una comisión que instaló el ministro Santelice, el exministro de Salud, Emilio Santelice, en su momento, y que permitió el primer plan de cáncer, y es la misma lógica que yo creo que tiene que imperar hoy día, cuando toca priorizar.
Y cada cáncer es una urgencia, cada cáncer es importante, cada persona en esto tiene, ¿no es cierto?, la necesidad de contar con un diagnóstico y partir con su tratamiento lo antes posible. Cualquier priorización tiene que ser sentada, se tiene que hacer con ellos sentados en la mesa, con las organizaciones, con mucho realismo respecto a las capacidades, pero también poniendo al máximo a disposición los recursos disponibles. Yo siempre he dicho que una persona puede entender que no le financien un tratamiento siempre y cuando eso sea ley pareja para todos, o que tenga que esperar cuando los criterios de priorización son claros. Y aquí van a tener que ser distintos efectivamente a lo que tenemos habitualmente nosotros establecido como garantías. Pero creo que es una tremenda oportunidad que además la ley hoy día venga a reforzar con recursos frescos el desafío que tenemos justamente de poder ponernos al día en materia de cáncer y que eso lo hagamos de mejor manera. Solo terminar esta primera intervención destacando que nosotros tenemos en la ley 60.000 millones en un fondo para tratamientos que hoy día no están cubiertos ni en el GES ni en la Ricarte Soto. Eso es muy importante que Hacienda, ¿no es cierto?, nos permita utilizarlo, y digo, nos permita, y yo me siento parte del equipo con el Ministerio de Salud, a la brevedad posible, porque eso también viene a complementar y a reforzar el trabajo, sobre todo en aquellos cánceres que hoy día no están cubiertos en el GES, que son el 15% de los casos. Muchas gracias, senadora, muy amable. Sebastián, son todos tuyos nuestros invitados de hoy. Okay. Bueno, igual se ha hablado bastante ya de algunos aspectos, ¿no es cierto?, de la ley de cáncer, pero quería preguntarle al doctor Becerra cómo ve él las implicancias de contar con un registro nacional de pacientes, ¿ya? ¿En qué forma ayudaría a un mejor tratamiento, mejor prevención, mejor sobrevida? ¿Y cuándo podríamos estar contando ya con un registro nacional? Sí, bueno, para complementar lo que cuenta la senadora, hola senadora de nuevo, hemos visto harto estos últimos días. Bueno, nosotros, como dice la senadora, partimos el 2018, diciembre del 2018, el Plan Nacional de Cáncer, ahí se lanzó, ¿ya? Se empezó a trabajar en abril de ese año, o sea, lleva ya más de un año de vigencia. El Plan Nacional de Cáncer es el corazón un poco de la ley, ¿ya? Y lo bueno de la ley es que obliga a que siempre haya un plan vigente, ya que no sea solamente un deseo de cada ministro o cada presidente de turno, ¿ya? Es la recomendación de la OMS para manejar la pandemia de cáncer, se puede decir, que todos los países, perdón, tengan un plan vigente. Y la línea 4 del plan de cáncer habla sobre el registro nacional. O sea, ya estaba planteado en el plan nacional. A mí me tocó presidir en la mesa de trabajo de registro cuando se escribió el plan nacional. Ahí participaron cerca de 20 médicos y otros especialistas y académicos de distintos lugares. Y la recomendación que dio la mesa fue hacer un registro nacional. ¿Ya? Ahí la discusión fue entre hacer un registro parcial. En Chile hay actualmente varios registros poblacionales que representan el cáncer de algunas regiones, ¿ya? Y también varios registros propios de hospitales. De hecho, eran 7 poblacionales y 17 hospitalarios, ¿ya? Y con eso se sacaban todas las cuentas del cáncer en Chile. O sea, estas publicaciones como Globocan, por ejemplo, son proyecciones de cerca del 13% de los pacientes de cáncer de Chile de verdad. O sea, los registros que existían en esa época acumulaban esa cantidad de información. Por lo tanto, cumplíamos la norma. La OMS dice que tú tienes que tener en registro ojalá más del 10% de los pacientes con cáncer para hacer proyecciones, pero Chile decidió esta mesa que podría optar a algo mejor, el 10% el mínimo, el verde. Y Chile es un país pequeño, ya que tiene RUT para todos, tiene un desarrollo informático importante, así que decidimos entre todos a tirarnos con un registro nacional, ¿ya? Que confirma ahora la ley. La ley de hecho va a traer el refuerzo de que va a ser una enfermedad de notificación obligatoria, porque una cosa es tener disponible el registro y otra cosa es que el patólogo que ve la biopsia lo meta al computador. Puede ser que no lo haga y ese paciente no quede registrado.
las enfermedades de notificación obligatoria, si se cumple esa orden, traen castigos bastante importantes para el doctor y para el hospital que no lo hace. ¿Ya? Y por lo tanto, el año pasado trabajamos con Giovanna Acevedo, con la Universidad de Valparaíso y varios actores más, ¿ya? Para crear el primer registro nacional de cáncer de Chile, que quedó terminado en diciembre del año pasado, entró en operación, en pruebas, ¿ya? En enero de este año. Actualmente hay varios hospitales registrando, pero como gran parte de las cosas de este país quedaron suspendidas por el COVID. Los registros hay que mantenerlos, hay que ocupar tiempo, recursos humanos para ingresar los datos. Mucho de ese recurso humano, lamentablemente, tuvo que dedicarse a COVID, a distintas funciones. Juan ahí contaba que yo ahora estoy a cargo de las recetas sanitarias, porque todos hemos tenido que reciclarnos un poco y colaborar. Entonces el registro ha tenido esa dificultad este año. O sea, nosotros esperamos a fin de diciembre de este año 2020 tener registrados todos los pacientes de cáncer de Chile, pero eso no va a ser posible. De hecho, ahora el registro está en mantenciones, aprovechando que está con poco ingreso para hacerle mejoras, para que sea más estable, para que no se caiga. Y ojalá, no sé, por el próximo año, además con el impulso de la ley, porque le trae recursos específicos para contratar gente, para comprar equipamiento, ya el registro esté funcionando completamente. Y eso apoyado además por el decreto de notificación obligatoria, repito, que tiene que ser firmado por el presidente. Ok. Doctor, y aprovechando la mención que hizo la senadora de los 60.000. Se apagó tu micrófono, Sebastián. No te escuchamos, Sebastián. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Sí? No, aprovechando la mención que hizo la senadora de los 60.000 millones, mi pregunta para el doctor Becerra es, ¿cómo se va a decidir dónde poner el foco de estos 60.000 millones? ¿Ya? En problemáticas, digamos, que no estén cubiertas ni por el auge ni la ley Ricardo Soto, y cómo se puede transparentar en qué se están usando estos recursos. Sí, bueno, primero hay que definir bien, no tenemos claro cuándo va a estar disponible. ¿Ya? Hemos estado consultando ahí al Ministerio de Hacienda, etcétera, nadie tiene mucha claridad, a lo mejor ahí la senadora me puede ayudar, porque lo conversábamos el lunes en el seminario que hubo de ley de cáncer, organizado por el Foro Nacional. Cuando uno hace compras públicas de cualquier tipo, tiene que seguir una serie de procesos administrativos muy importantes. O sea, uno no puede llegar y comprar sin licitar, por ejemplo. Y cuando son licitaciones de altos montos, esas licitaciones pueden demorar meses, ¿ya? Tienen que pasar por Contraloría, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente si esos dineros están disponibles en octubre o noviembre, probablemente este año no podamos hacer mucho y que todo para el 2021, ¿ya? Para cumplir con la gobernanza que pide la ley de compra y otros factores. Entonces, en ese plazo, mientras redactamos el reglamento de la ley, ¿cierto? También hay que definir, ya hemos conversado con la senadora, de hecho, un par de recomendaciones que se pueden hacer de qué drogas comprar. Como decía también la senadora, tenemos un 15% de pacientes, por ejemplo, que no están en GES, oncológicos. Ya de los 50.000 o 55.000 pacientes anuales diagnosticados, el 85% son GES, que gran parte de sus tratamientos están cubiertos, ¿ya? Y un 15% que no, que por supuesto tienen dificultad para acceder al tratamiento de la oportunidad. Dentro de los pacientes GES también hay varios medicamentos que no están cubiertos, ¿ya? Las canastas no cubren todo lo que eventualmente los médicos indican. Y también hay otras prestaciones, no necesariamente tratamientos, que también podrían ser beneficiarias de esto. Yo, por ejemplo, voy a postular, ¿ya? Que se haga el test de detección del virus papiloma, ya para el cáncer cervicuterino, ¿ya? Que es algo que no está en el GES de cáncer cervicuterino, pero que es una política mundialmente recomendada. O sea, en el fondo aquí tiene que ser un acuerdo entre la sociedad científica, ¿cierto? La comunidad, ya el Ministerio de Salud, para ver bien cómo usamos esos 60.000 millones, que parece ser mucha plata, pero tampoco es tanta. Ya hay algunas drogas que son muy caras y que si uno elige esa, puede comerse más de la mitad del fondo de un paraguaso. Entonces hay que ser muy cauto, inteligente, generalmente cuando uno tiene pocos recursos, que es lo que pasa en todos los países, no solamente en Chile,
hay oficinas que calculan, se llaman ETESA, de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que calculan, ¿cierto?, el beneficio clínico de esa acción médica, puede ser, como decía, un examen o un tratamiento, versus el costo, ¿ya? Entonces, algunas drogas son muy, muy beneficiosas, pero muy caras, y se comentó la plata de otras cosas. Siempre hay que hacer ese tipo de evaluaciones para decidir. Pero la idea es que sea un mecanismo transparente. Además, los tiempos lo exigen, yo estoy de acuerdo con eso. Y hay que, en el fondo, ver cómo ocupar bien esa plata para que la mayor cantidad de gente sea beneficiada, ¿ya? Y con beneficios claros. La senadora también sabe que esos 60.000 no son suficientes y ella, de hecho, tiene ganas de aumentar ese fondo en el futuro. Y estamos todos de acuerdo porque además cada vez aparecen nuevas tecnologías que demandan más recursos. ¿La Comisión Nacional de Cáncer podría sugerir en este tipo de materia? No sé, ¿qué me contestan? No sé, yo dejaría a la senadora también que opine, ella tiene su Ya. visión, una visión parecida a la mía, creo yo, pero sería bueno para ir pimponeando la opinión. Me Sí. parece. Bueno, quizás complementar, y para quienes están también en el foro recordar que la ley del cáncer, o sea, están los recursos permanentes en cáncer, y eso es bien importante. O sea, acá cuando Sergio recuerda que está el Plan Nacional de Cáncer, y es algo que yo aplaudo y creo que es importante recordarlo. Acá la firma de la ley para que inicie su tramitación el proyecto fue junto con el primer plan de cáncer. Eso hace que hayamos ganado 2 años en la elaboración y no parta recién con la promulgación de la ley, que establece efectivamente la obligatoriedad de un Plan Nacional de Cáncer. Y ahí hay ciertas vías de financiamiento que tienen que ver con atención primaria, con acceso, en fin, con los distintos niveles en tratamiento de cáncer. Que por supuesto no son suficientes y por eso plantea metas que se van a ir cumpliendo progresivamente, ¿no es cierto?, de acuerdo a una priorización. Ahora, en términos de financiamiento adicional, está este fondo de los 60.000 millones, que recuerden, fue parte de las polémicas que tuvimos en la tramitación de la ley. Nosotros aspirábamos a que fuera al menos 100.000 millones, equiparando con lo que tenemos en la ley Ricardo Soto, que son 100.000 millones anuales. Y claro, en algún momento también dijimos, seguimos tramitando la ley, esperando, vino el COVID, sabemos que ahí, y todos lo compartimos, había que redestinar recursos, entonces era mucho más difícil generar mayor financiamiento, y la evaluación que hicimos en conjunto es, abrochemos lo que tenemos, que la ley exista, y la tarea efectivamente, no solo en mi interés, también del doctor Becerra y en general de todos los que hemos estado detrás de este esfuerzo, es que año a año vaya aumentando ese financiamiento. Yo que llevo ya alguna experiencia como parlamentaria, no me imagino un ministro de Hacienda que vaya a llegar al año siguiente disminuyendo los recursos para cáncer. O sea, le garantizo que ninguno de mis colegas va a aprobar ese presupuesto. Al contrario, aquí garantizamos un piso. Y que sí era importante el poder gastarlo, el poder utilizarlo más bien durante este año. Y por eso la importancia y reconocer ahí el trabajo de los diputados que sacaron adelante la ley, porque había que balancear, ¿no es cierto?, la oportunidad de que efectivamente se pudieran utilizar. Además de esos 60.000 millones, hay contemplados 20.000 millones que están destinados a infraestructura, a equipamiento, ¿no es cierto? 20.000 millones que, tal cual como plantea el doctor Becerra, están sujetos a licitación, pero tenemos un diputado que lleva años en la Comisión de Hacienda, el diputado Lorenzini, y que en la tramitación dijo esto es del año presupuestario. Eso significa que no es desde el año que empieza la vigencia de la ley, que podría ser, ¿no es cierto?, ahora agosto, septiembre, sino que dentro de este año. Y efectivamente es difícil pensar en que lo vamos a poder gastar con todos los pasos que implica una licitación pública, pero sí la idea, y en eso estuvimos, yo aprovecho de contarle a Sergio, ya conversando con el ministro de Hacienda personalmente 2 días atrás, para que generemos un acuerdo, y si esto no se alcanza a gastar durante este año, que quede contemplado para el próximo año, en el fondo que se acumule de alguna manera, pero que sí acá, y era la apuesta que teníamos con la ley, es que este financiamiento no es de decisión de Hacienda, sino que está garantizado por una ley, y eso es un compromiso que tenemos todo el derecho a cobrar y a vigilar para que efectivamente se cumpla. Y además están los 200.000 millones en infraestructura en un plazo de 8 años para la red de centros oncológicos, que son 1.600 millones, que uno diría son mucho, pero esto es un cambio en la red oncológica sustantiva y va a requerir que los gobiernos regionales incorporen recursos también, que los privados se comprometan. Está en eso un incentivo tributario explícito en la ley.
Ahora, lo importante respecto a estos 60.000 millones y el del desafío que tenemos ahora es de que efectivamente puedan estar disponibles lo antes posible. Yo esperaría que en eso no se esperen 3 meses para la tramitación de los reglamentos, sino que podamos hacerlo al mes de vigencia para alcanzar a ejecutarlo durante este año. Y creo que todos queremos, y yo estoy convencida que Hacienda también lo entiende, que esta ley se note. Están los recursos, fue parte de la pelea, y que efectivamente permitan cubrir tratamientos que hoy día no están. Yo entiendo que hay aprensiones cuando uno dice incorpora un tratamiento, eso tiene que ser para todos, o la adquisición de un fármaco de alto costo, y creo que en muchas cosas nosotros vamos a tener que jugar con puente, o sea que estos 60.000 millones o este fondo nos permita por un tiempo cubrir algo que quizás después debería estar en la canasta del GES incorporada, que eso debería ser lo lógico. Estoy pensando, ¿no es cierto?, los inhibidores de ciclina para las mujeres con cáncer metastásico, con cáncer de mama metastásico, que es uno de los temas que yo sé que le preocupa a muchos pacientes. Pensar en fórmulas que de alguna manera nos permitan ir complementando con la mirada de cómo llegamos, sobre todo en tratamientos que pueden aumentar sustantivamente la sobrevida. Yo creo que eso es algo a lo que uno aspira con la ley, ¿no es cierto? Que en la medida que exista un tratamiento no marque la diferencia el bolsillo, sino que efectivamente se garantice el acceso. Y tú me preguntabas, Sebastián, por el rol de la Comisión de Cáncer. Una de sus funciones explícitas en la ley, quedó establecido así, es hacer recomendaciones respecto de fármacos de alto costo para tratamientos oncológicos. Okay. Bueno, como también en esta reunión online hay bastantes periodistas, quería preguntarle a ambos un poco cómo ven el papel de la prensa en este tiempo, o sea, cómo lo evalúan, qué rol deberían cumplir en lo que viene de la implementación de la ley del cáncer, como garante de transparencia, de la puesta en marcha de este proceso, o como voz de la sociedad civil. ¿Cómo lo ven ustedes? Senadora o doctor, no sé quién quiera partir. Como quiera, doctor. Yo creo que, mira, yo quiero recordar cómo partió la ley del cáncer. Hace 8 años, un poquito más, ¿no es cierto?, Jorge Jiménez convocó a todo el mundo. Eso fue todo el mundo, las organizaciones de pacientes, al mundo académico, y a mí, cuando me contactaron para entregarme lo que habían trabajado, que eran las bases del texto que después llevamos a la ley, siempre me llamó la atención que uno de los nodos tenía que ver con lo que estaban haciendo los periodistas, con los temas de difusión. Y me acuerdo de Amaro Gómez Pablo, súper comprometido, y lo ha estado hasta el día de hoy. Y creo que eso es clave, desde cómo nosotros enfrentamos la discusión en lo público. Los chilenos en general tendemos a esconder las cosas que no nos gustan, tendemos a no hablar de ellas, a pesar de que son cosas que nos van a pasar, que están cada día más cerca. Nos pasa eso con el cáncer también. Entonces yo digo, hablar de cáncer nos hace bien, nos ayuda a despejar temores, nos ayuda a compartir información, a decir esto es algo que no solamente uno ve en el diario, ¿no es cierto?, sino que son realidades que existen. Yo creo que eso es súper importante, cómo vamos haciendo un cambio cultural. Es muy importante el garantizar tratamiento, el tema del apoyo integral a la familia, pero también tenemos un tremendo desafío donde el cómo se comunican los mensajes es fundamental, que es qué pasa con un paciente de cáncer frente a la sociedad. Yo siempre hablo de la carga social de la enfermedad, desde cuando uno le ven con los efectos de la quimioterapia y chuta dicen, ay, pobrecito, se va a morir. O sea, no es eso lo que necesita un paciente con cáncer, ¿no es cierto? Y cómo esa carga social existe, y muchas veces sin que se quiera hacer daño, ¿no es cierto?, sino por cómo hemos ido construyendo nuestra concepción de la enfermedad, hasta cosas que son inaceptables y que nosotros abordamos en la ley, que es la discriminación en materia laboral. Y uno de los puntos que se trató en la comisión mixta fue justamente, como dejábamos establecido en nuestro Código del Trabajo explícito, que no se puede condicionar la contratación de alguien o su ascenso, promoción a que haya tenido o no cáncer, y que ahí el fortalecimiento del procedimiento de tutela, que es el que genera la garantía frente a un despido que es discriminatorio, siempre se va a aplicar con la máxima gravedad de consideración en los casos en que sea para una persona con cáncer. ¿Eso qué significa en concreto? Que frente a un juicio de tutela tiene la posibilidad de pedir que lo reintegren a su trabajo o una indemnización adicional a las que le corresponden que puede ser de 6 a 11 meses. Pero ¿a qué voy detrás ahí?
hay un tema de cómo nosotros incorporamos, sobre todo a los pacientes de cáncer y a los sobrevivientes, y cómo lo abordamos, donde no solamente son factores médicos, y ahí los medios de comunicación son fundamentales. Okay. Gracias, senadora. Doctor. Sí, pensando en la prensa, dos cosas principales bien cortas. Uno, por supuesto, muy importante para difundir todo lo que se hace, lo bueno, lo malo también. Generalmente difunde lo malo, lamentablemente, pero lo bueno también hay que difundirlo. Y segundo, en el tema de casos específicos, que nos toca mucho manejar acá en el departamento, más que nada informarse primero, antes de publicarlos. Y muchos de los casos que se publican tienen la versión de solamente un lado, ya del paciente o del tratante incluso, y muchas veces, de hecho, gran parte de los protocolos o tratamientos de cáncer que hacemos tienen protocolos detrás, validados por muchas sociedades científicas, artículos científicos, etcétera, y en el fondo muchas veces las cosas que se piden por la prensa no corresponden, ¿ya? Por evidencia científica, no porque seamos malos, no haya financiamiento. De hecho, gran parte de los temas que hemos visto a través de la prensa este año no son porque no tenga plata para financiarlos, ¿ya? De hecho hay, sino que la indicación médica no es la adecuada o no estamos de acuerdo, ¿ya? Eso es lo que yo pediría a la prensa. En el fondo Hola. que cuando se presenta un caso de este tipo, sea en el fondo basado en evidencia y no solamente en la información circunstancial que puedan conseguir. Hola. Okay. Hola, buenas tardes. Hola. Rommel, no sé, tú, si hay preguntas. Sí, hay ya preguntas. altura... Les pregunto, sí, les pido por favor que las preguntas las hagan por el chat. Ya tenemos dos preguntas que están muy relacionadas, al parecer, Cristian Ayala y el Hospital Comunitario de Mejillones, así se identifican. Les preguntan a ambos si están pensados o está dentro de los presupuestos que ustedes han establecido a propósito, si está pensado establecer una oficina de TESA dedicada a oncología, y si esto considera la formación de médicos especialistas, oncólogos y radioterapeutas, así como la capacitación de equipos APS. ¿Qué han conversado al respecto? Bueno, en el ministerio hay una oficina de TESA que ve varias cosas. O sea, no creo que vamos a hacer una específica de cáncer. Inglaterra tiene el NICE, ya que es un edificio completo del porte del Ministerio de Salud actual nuestro, así que eso es caro. Tenemos una oficina de TESA que evalúa a Rigarte Soto, evalúa GES y también está evaluando cáncer, por supuesto, de manera bien profesional, encuentro yo. Nosotros tenemos además un grupo de asesores bastante, no gigante, pero aumentado. La senadora siempre nos apoya y nos felicita por ser tan poquitos, pero ahora somos más. O sea, ahora el departamento de cáncer somos 8 como siempre, pero asesores tenemos como 10. O sea, ha ido creciendo ahí el pool de médicos que opinan, que revisan artículos, revisan casos, etcétera. Y en cuanto a la educación para el personal de salud oncológico y el resto de la APS, tenemos los protocolos ministeriales. Hay muchos. ¿Ya? Está en la página de Red Crónicas del Ministerio de Salud. Siempre digo el ritmo habitual de redacción de protocolos que se trabaja con las sociedades científicas, estamos en acuerdo con ellos. De hecho, ellos hacen toda la pega, nosotros editamos solamente. Ahí siempre agradecemos a los colegas que vienen en forma gratis a trabajar al ministerio, ¿ya? Que suspenden consulta médica para hacer esos protocolos, por ejemplo. Habitualmente se creaban 3, 4 protocolos al año, ¿ya? Y con el plan de cáncer, el año pasado hicimos 22, y este año vamos a hacer 15. Y esos son ahí los documentos más actualizados de cómo hay que hacer oncología en Chile, basado en evidencia internacional, ¿ya? Así que esa información o base científica sólida para hacer oncología está disponible. Y de hecho, una de las tareas que tenemos meta es que esto se aplique también al sistema privado, ¿ya? De que todos los oncólogos hagamos lo mismo. Bueno, complementando ahí, la ley aborda el tema de las guías clínicas y lo que busca es potenciarlos como herramientas. Y a mí me parece también fundamental que es importante que eso esté y que sea conocido por todos, que esté validado además en la lógica de esta Comisión Asesora de Cáncer, donde están todas las instancias, y que no hayan efectivamente diferencias o las vayamos acotando, ¿no es cierto?, en lo que sucede en el sistema público y privado respecto del tratamiento adecuado y cómo se toma esa determinación. Hay una pregunta que tiene que ver con los recursos humanos.
Uno de los pilares también de la Ley Nacional del Cáncer es cómo se establece una estrategia de formación de recursos humanos en mediano plazo, y eso no son solo oncólogos, son también las enfermeras de práctica avanzada, ¿no es cierto?, todo el equipo. Uno dice, incluso cómo se complementa con los aspectos más psicosociales que son relevantes, y eso es algo sobre lo cual tenemos que poner acelerador. Hay alrededor de 150 oncólogos en nuestro país, y la estimación es que necesitamos 400, y eso requiere de todos. Incluso ahora, a propósito del contexto de la pandemia y la alerta sanitaria, así como está la posibilidad de contratar oncólogos, o sea, especialistas, perdón, extranjeros a propósito de la pandemia, lo que uno busca también es que todos aquellos recursos humanos que tienen la calificación adecuada puedan estar al servicio, y ese fue el ánimo de la discusión, siempre garantizando, ¿no es cierto?, la calidad, la formación y la atención a la gente. Así que ese es un punto central. Nosotros no sacamos nada a tener un bonito centro oncológico, tenerlo súper equipado, si no tenemos los equipos humanos para trabajar en eso. Voy a avanzar. Sí. Sí, en ese caso hay una pregunta también que tiene que ver con eso, porque preguntan sobre si los 60.000 millones no son la suma de líneas de gastos asociadas a cáncer que ya existían, o es un fondo nuevo adicional al existente. Es un fondo nuevo. Es un fondo nuevo, y el texto de la ley es explícito respecto de que está destinado a tratamientos en el sistema público, para beneficiarios del seguro público, que no están cubiertos ni en la ley Ricardo Soto ni en el GES, o sea, aquellas patologías que están dentro del auge. Es así de explícito, es un fondo nuevo. Ahora, también la ley contempla la formación de un fondo de cáncer, adicional. Ahora ese fondo tenemos que constituirlo. Nos hubiera encantado que hubiera venido, ¿no es cierto?, con un piso, y esa es parte de la tarea, un fondo que dependerá de los recursos que ingresen por ley de presupuesto año a año, del aporte de los gobiernos regionales, de los aportes de donaciones. Cuando yo les hablaba de las donaciones de privados, pueden ser a un proyecto específico, que es lo más tradicional que tenemos nosotros, o que alguien aporte a financiar un tratamiento o a comprar un equipo, pero también puede ser a un fondo que lo que busca después, por ejemplo, también poder financiar líneas de investigación, tener un concurso público, ¿no es cierto?, que permita avanzar en estudios que son súper relevantes, y además tenemos capacidades muy importantes que yo siempre destaco en materia científica, nosotros en materia de cáncer, o para entender mejor las diferencias regionales, vamos a tener el registro con datos más certeros. Es súper importante entender ahí qué pasa, sobre todo para ser más efectivo en materia de prevención y detección precoz. Yo quería, si me permite, hacerme cargo de, Clara nos ha escrito varias veces. Sí, a mí sí, me encantaría poder después contactarme, Clara, contigo para poder conversar más en detalle, ¿ya? Yo, a propósito de lo que plantea el doctor Becerra, o sea, es cierto que muchas veces un caso llega a los medios de comunicación sin haber tenido la información necesaria, pero uno tiene que preguntarse por qué llega a un medio de comunicación. Hay casos porque la tarea de juntar el financiamiento es tan dramática que no hay sistema que resista. Y yo ahí valoro muchas veces cuando esos casos se ponen en lo público. Yo no le encantaría que todos los casos así de dramáticos estuvieran en un matinal o estuvieran en un programa en la tarde, y no es así, son algunos solamente los que llegan. Y creo que desde la política pública nuestra tarea es cómo generamos todas las condiciones para que todos los casos tengan acceso equitativo. O sea, ese es el gran desafío. Y ahí hay cosas que fallan desde cánceres que se podrían detectar en el nivel primario, y quizás porque nos falta capacitar más en ciertas cosas básicas a los equipos que no son de oncología, no hacemos un diagnóstico oportuno. Ahí es muy importante el cómo nosotros capacitamos no solo a los equipos, también a la población en cosas básicas, oye, de mirarse, el autoexamen de mama, no sé, hay tantas cosas para que efectivamente tengamos diagnóstico precoz, pero también el rol de cómo acompañamos a un paciente. Hoy día el sistema es complejo. Esto, lo que necesitamos es un sistema que de alguna manera no ponga al paciente frente a la burocracia, frente a esperar para la biopsia, y se ha avanzado, pero parte de lo que nosotros pensamos en la ley y en el plan es que esto sea un sistema que se articule en función del mejor tratamiento y acceso para el paciente. Y ese es un desafío para todos. Aquí el rol de las agrupaciones de pacientes es fundamental, porque son capaces de traducir en simple desde la vivencia el cómo se accede a la información, el cuáles son las puertas que hay que tocar, dan la alerta, hacen control social, eso lo necesitamos mucho también. Muchas gracias, Sebastián.
Doctora, a propósito de lo que estamos hablando de pacientes, en la comisión esta los pacientes tienen 3 cupos, incluyendo fundaciones, ¿ya? Los otros cupos son asociaciones científicas y facultades de medicina. ¿Usted está conforme con eso, con esa representación? Y lo otro, ¿qué pasa con las regiones? ¿Cómo se representan las regiones en todo esto? Ya, parto yo, no soy doctora, pero Sí. ya me dieron el título honorífico hace rato. Me lo dio el ministro Santelice y estaba al lado del rector Vivaldi ese día. Entonces, soy trabajadora social y economista, pero he aprendido harto de salud en este tiempo. Mira, ahora espérate, haciéndote la talla. La pregunta era... La representación de los Ya, pacientes en esta comisión. Ya, la representación. Efectivamente son 3 representantes de las agrupaciones, 3 representantes de las universidades que tienen carreras de medicina y 5 de las sociedades científicas. Uno podría después discutir esto, una ley que se puede ir revisando, ¿no es cierto? Hoy día no se puede cambiar esa proporción. Eso ya nos lo han preguntado en otros foros y es importante repetirlo. A nosotros lo que nos interesaba es que quedara cautelado el que la decisión de quiénes eran esos representantes pasaba por las propias organizaciones, por las propias universidades, por las propias sociedades científicas, porque eso tiene que ver con darle también independencia a esta comisión y que no fueran nombrados por el ministro de turno o por el gobierno de turno, porque lo que queremos es respetar la autonomía, el principio de autonomía de las organizaciones, y eso consta en el texto de la ley. ¿Ya? Entonces, parte de lo que hay que reglamentar, y yo espero que en eso también se trabaje con las propias organizaciones, es cómo se hace el proceso de elección de esos representantes, que yo imagino que va a ser algo similar a lo que se ha hecho en la ley Ricarte Soto, pero siempre respetando el que son las propias organizaciones las que definen su participación. Por una cosa abierta, transparente, ¿no es cierto? En que además yo creo que esto es una herramienta que tiene que ir fortaleciendo el rol que tienen la sociedad civil en estas distintas instancias. Algo que es importante ahí es que hoy día hay una comisión asesora de cáncer. Sergio puede referirse más en detalle al trabajo que ha estado haciendo, que parte por la que crea el ministro Santelice y que apoya en la generación del primer plan de cáncer, y la idea es que esto no reemplace una instancia que es más amplia en participación, sino que la refuerce. Yo creo que en eso hay que además reconocer el trabajo que hizo Bruno Nervi encabezándolo inicialmente. Hoy día está la doctora Ciudad, y lo comentábamos en la última reunión hace algunos días. Ojalá que sean instancias que se alimentan, que se potencian, y no que sustituyen esfuerzos importantes de coordinación que yo reconozco y valoro, que se han hecho desde el Ministerio de Salud. Doctor. Sí, para complementar. Claro, efectivamente hay varias instancias más fáciles, yo creo, que este consejo que se va a armar, porque 3 asientos, las universidades también van a querer ahí estar todas representadas, van a tener que ellas también ver cómo se ponen de acuerdo, probablemente sean sistemas rotativos, ¿ya? Porque no siempre tienen que estar las 3 clásicas, pues la Chile, la Católica, no sé cuál más. También hay muchas universidades privadas que están haciendo mucha formación en cáncer, la misma Finisterra, la Diego Portales, por ejemplo, que también tienen mucha experiencia, la mayor, en regiones, por supuesto. Ya, entonces probablemente ellas también van a tener que generar un sistema de rotaciones. Y por eso hay otras instancias. Yo, por ejemplo, todos los viernes me junto con muchas asociaciones de pacientes, no voy a decir todas porque a lo mejor hay alguna que no está integrada. Nos juntamos todos los días viernes de 8:30 a 9, conversamos cómo ha estado la semana, vemos casos específicos, les voy contando en qué va acá el ministerio, en este caso todas las listas de espera por el COVID, etc. Hay una vía directa con el ministerio, que antes no existía, y que esa ha sido una muy buena experiencia para todos. Y está el Consejo Asesor del Plan de Cáncer, que es mucho más amplio, ya va como en 50 invitados, y tenemos un montón de gente que también puede abrir las puertas a un montón de otras instituciones que quieran participar incluso, ¿ya? De la sociedad civil. Concuerdo con la senadora que limitar la participación de la comunidad solamente a este consejo de la ley es poco, tienen que haber más instancias.
Y en cuanto a las regiones, también tienen que ser representadas por distintas personas y además, por lo menos el plan de cáncer y también la ley lo refuerza, tienen un foco importantísimo en regiones. El plan de cáncer y la ley hablan sobre una red oncológica nacional que invierta, ¿ya? Y esta parte de financiamiento que trae la ley, de los 200.000 millones, se requiere sí, 3 o 4 veces más eso para hacer una red completa. La idea es que todos los chilenos se traten en la región en que viven, y no tengan que desplazarse como lo hacen actualmente. Así que eso también está muy, muy considerado, de hecho, del plan de cáncer y de la ley, yo creo que es lo más importante. ¿Ya? En el fondo, tener disponibilidad para todos los chilenos, excepto algunos que van a tener que viajar a hacer tratamientos muy sofisticados. No podemos tener, por ejemplo, radiocirugía, que es lo que hago yo, radioterapia en todas las regiones, porque es muy, muy difícil de hacer. Pero algunos 4 o 5 centros en Chile, o trasplante de médula ósea, por ejemplo, también. Pero tratamientos convencionales, eso deberían hacerse todo de Arica a Punta Arenas sin tener que viajar. Y eso, ojalá que de aquí al 2028 ya esté ya implementado. Ok, gracias, doctor. Eh, Rommel, no sé Sebast- si hay preguntas. sí, hay una última pregunta, porque ya les hemos quitado harto tiempo a nuestros invitados. Angélica Seguer nos pregunta, ¿cuáles son las estrategias en materia de cese del hábito tabáquico en cuanto a prestaciones de tratamiento? ¿Se ha pensado en financiar el tratamiento farmacológico y la terapia cognitivo-conductual para cumplir con el tercer tratado del CMCT en Chile? Voy a partir yo, después le pase a la doctora senadora. Claro, el cese tabáquico, por ejemplo, es parte fundamental del plan de cáncer holandés, del último plan de cáncer de Holanda, que estamos siempre revisándolo para ahí copiar ideas buenas, ¿ya? Pero estamos hablando de un país que tiene menos de un 15% de fumadores, ¿ya? Porque ha hecho la pega, como nosotros que hemos bajado, pero nos falta mucho, estamos en un 33%. Cualquier país decente, siempre digo, tiene que tener una tasa de fumadores de menos de un 20%, ¿ya? Y eso se consigue no con el cese tabáquico, que es parte importante, pero no la principal. Aquí la principal es subir el precio, ¿ya? Siempre lo digo, ¿ya? El precio es el principal factor que elimina el consumo, sobre todo en gente de bajos recursos y en gente joven, que es donde más se instaura el hábito tabáquico. Si usted evita que un joven de 14 años fume, porque la cajetilla vale 5.000, 6.000, 7.000 pesos, probablemente esa persona nunca más fume, ¿ya? Y no desarrolle el hábito cuando sea adulto. Por supuesto, el tratamiento del cese tabáquico es muy útil y está demostrado que sirve, ¿ya? Como dice ahí la señorita que pregunta, es multidisciplinario, es con psicólogos, con medicamentos, parche de nicotina, no es barato y no es fácil de hacer, aunque hay varios pilotos que se hicieron hace 2 años, partiendo del plan de cáncer, que resultaron bastante exitosos, con un 60% de éxito de cese tabáquico. No se mantuvo por falta de recursos, ¿ya? Y por supuesto sería muy bueno tener financiamiento para eso también, ¿ya? Aquí en Chile gran parte de los recursos en salud se gastan en exámenes y tratamiento, poco en prevención, y por supuesto en el futuro, con la ley, con el plan, etcétera, con el desarrollo del conocimiento y de la difusión de esta política, por supuesto, sería muy bueno que eso se financie para todos, como lo están haciendo los holandeses. Pero los holandeses van en el 4.º plan de cáncer, no van en el primero como nosotros. Complementando, nosotros dejamos explícito cuando nos referimos a todo el tema de detección precoz y sobre todo pensando en la atención primaria, la necesidad de que se implementen programas de prevención y ahí mencionado explícito la cesación tabáquica, porque entendemos la importancia y además hay programas pilotos que han dado muy buenos resultados. Y lo importante es que eso se vaya expandiendo, ¿no es cierto? Que vayan generándose los recursos año a año para aumentar la cobertura. Pero yo comparto y ahí hemos trabajado y una propuesta de aumento de impuestos al tabaco, además con el profesor Paraje, que es muy sólida, lo hemos conversado, varios de ustedes han participado en foro en esa línea, y a mí me parece que es fundamental, eso permitiría tener financiamiento, pero además para la propia ley, para muchas otras cosas, ¿no es cierto?, recursos fiscales, pero también desincentivar el consumo de tabaco. Ahora, lo que yo quiero señalar con mucha claridad es que me parece increíble, increíble, cuando tenemos conciencia, cuando incorporamos en la ley, cuando se incorpora el plan, la necesidad de que en Chile la gente fume menos, se autoricen cosas que conocimos el día de ayer.
la autorización para que el VAT, ¿no es cierto?, pueda comercializar productos saborizados de tabaco. O sea, nosotros tenemos detenida hace mucho tiempo, y eso es por el lobby de la industria en que muchos caen. Tenemos detenida la tramitación de una ley antitabaco, podríamos decir que lo que hace es prohibir el cigarrillo mentolado, regular mucho más toda la publicidad que está dirigida a los adolescentes y a los niños, porque sabemos que en la medida en que parten fumando más chicos, eso genera después dependencia, ¿no es cierto?, y un consumo problemático, junto a varias otras normas. Entonces uno dice, no puede ser que se detenga esa ley. Le hemos pedido una y otra vez a los ministros que le pongan urgencia. Ese era el compromiso del ministro París, y yo quiero creer además en esto en el ministro, y que no sabía que estaba esta autorización por al lado. Pero quiero decirle que lo que esperamos, y esto es un tema que tenemos en tabla el próximo martes en la Comisión de Salud, es que eso se revierta, porque es inaceptable. Es inaceptable que hoy día, frente a las declaraciones que han hecho todas las autoridades, teniendo detenido ese proyecto, se autorice a comercializar, insisto, productos de tabaco que lo que buscan, ¿no es cierto?, que la primera sensación que tienen los niños no sea tan adversa y por lo tanto se transformen en consumidores de tabaco. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, senadora. La última pregunta, Jorge Rivas nos plantea algo que dice, primero, felicitaciones por el plan, pero dice, ahora llegó el minuto de comunicarlo, que es un paso fundamental. A lo mejor sería adecuado que realizaran reuniones con medios informativos para bajar la información, con tal que tanto periodistas y ciudadanos en general puedan entender en plenitud el plan. Y esa bajada va más allá de una ficha o una campaña. Nuevas narrativas que se acercan al ciudadano y plantearle este plan. ¿Han pensado algo al respecto? Sí, po, pero usted sabe que la vida es dura, y ha sido muy dura para nosotros, todo lo que le pasó ahora último. Nosotros, por ejemplo, teníamos una bajada muy importante, financiada de hecho, comunicar los avances y los deseos del plan de cáncer, y que estaba planificada para octubre del 2019. Y acuérdese lo que pasó ese mes. ¿Ya? Y la campaña se tuvo que bajar, no se hizo. Después vino el verano, y después vino la pandemia. Entonces, las campañas son costosas, pero el plan de cáncer tenía cerca de, no recuerdo, 200, 300 millones de pesos para hacer difusión muy importante en octubre, y además el mes de cáncer de mama, entonces como el mes más adecuado para hacer campañas de este tipo, y ahí nos cayó el 18 de octubre, así que nos quedamos ahí con la campaña en el cajón. Pero cuando sea factible por recursos, ahora no hay, creo, para esto, pero sí el próximo año puede ser, ver alguna forma de difundir los avances del plan, que como todo plan ha tenido cosas que han funcionado muy bien y otras no. ¿Ya? De hecho, por eso los planes se hacen cada 5 años, se evalúan. ¿Ya? Algunas de las cosas que plantearon los expertos en ese plan a lo mejor no están funcionando, y hay que ver por qué, hacerlas funcionar o cambiarlas. ¿Ya? Y otras que sí están funcionando muy bien. Por ejemplo, la Red Oncológica Nacional funciona muy aceptada en relación a antes del plan, era muy descoordinada. ¿Ya? Así que, por supuesto, pero ahí no liquidó ahí la contingencia de octubre primero, y después esta contingencia mundial ya de la pandemia. Yo creo que es fundamental nosotros cómo le damos cierta épica a esto, y además la tiene. Yo quiero decirles que la Ley Nacional del Cáncer es la primera ley en la historia de la legislación chilena que se abrió un proceso participativo en la construcción de las indicaciones. Eso lo hicimos con un equipo de MIT que nos ayudó con herramientas de inteligencia colectiva. O sea, las indicaciones que hay son parte de lo que la gente pudo, cualquier persona, aportar, y tuvo acceso al texto de la ley. O sea, en esto hemos innovado. Es una ley que parte de la ciudadanía y que hoy día le devolvemos a la ciudadanía. Yo lo digo así, hemos sido de alguna manera correa transmisora. Y lo que tenemos hoy día no es todo lo que queríamos, ni todo lo que necesitamos, pero es un muy buen primer paso, y yo quiero señalarlo así. Ahora, en el Parlamento creo que hemos hecho nuestro trabajo en conjunto, aquí no solo los parlamentarios, sino uno no puede dejar de recordar a Claudio Mora. La ley lleva su nombre porque simboliza a tantos que incluso ya no están, y que fueron un motor tan generoso para poner su rostro y su energía en momentos súper difíciles de un cáncer terminal, para decir esto hay que hacerlo, no por mí, sino por los que vienen. Entonces yo creo que hoy día lo importante es que tras la promulgación de la ley se note la diferencia en cosas que efectivamente están contempladas,
que se potencien aquellas iniciativas que han quedado un poquito van más lento de lo que uno hubiera querido y que sabemos que la ley va a reforzarla, o sea, todo el registro, la guía clínica, la comisión de cáncer, todo va en ese sentido. Pero hay un desafío y creo que en esto necesitamos más que nunca seguir trabajando juntos, que es lo que hemos hecho, el fiscalizar el buen cumplimiento, el apoyar para el uso de los recursos. Las peleas con Hacienda nunca terminan, esas son constantes, pero ya tenemos un piso. Y hoy día yo creo que seguimos más unidos que nunca trabajando. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y eso requiere también, tal cual como plantea Jorge, una narrativa distinta. O sea, esta ley es una política pública que se construye distinta, que no resuelve todo con franqueza, que requiere que sigamos trabajando, pero por Dios que es un buen primer paso en una tarea súper desafiante. Cuando hablamos de disminuir la incidencia de cáncer, cuando buscamos aumentar la sobrevida e impactar hoy día los indicadores que tenemos. Súper cortito, lo planteaba porque cuando, yo creo que este es un hermoso minuto cero, y cuando se planteó el Ministerio Público, en lo que es el área judicial, hubo mucha cercanía de esas nuevas instituciones con los medios informativos, y se hicieron muchas charlas de inducción. Entonces yo creo que por ahí también podría ser interesante. Es verdad que estamos en tiempos de pandemia, pero ese mismo tiempo de pandemia nos da muestra de que cuando hablamos mucho de la pandemia, ahora gran parte somos expertos en qué es lo que es un COVID. Entonces yo creo que habría que invitar sanamente a los medios, al canal público que cumpla su papel público, y a los otros medios también de distintos soportes, a transcribir, a narrar este nuevo plan, y no solamente quedarnos en campañas que muchas veces la gente mimetiza ya como una campaña más. Entonces a eso quiero llegar con esta invitación, a que estemos atentos, que podemos narrar de otras formas y acercarnos a la gente, quien sabe, con los mismos antecedentes, y generar protocolos internos también que le expliquen bien adecuadamente cuáles son los beneficios a las personas afectadas por estas enfermedades. Si hay personas que llegan a reclamar a los medios, es que quien sabe, en el eslabón informativo interno de los protocolos de salud alguien le explicó mal. Tengo un ejemplo lamentablemente de unas alumnas españolas que vinieron de la FINI a estudiar españolas. Una era enfermera y tuvo que partir por el COVID, pero tuvo síntomas. Y cuando llegó a un recinto de salud, su amiga que estaba esperándola afuera manejaba más información de lo que tenía que ella como paciente. Y ella se preguntaba qué pasaba con sus derechos. A eso voy. Yo creo que aquí el círculo virtuoso informativo creo que llegó al pie, ya se hizo lo más duro, que era el plan. Bienvenido y felicitaciones. Ahora hay que comunicarlo, y es parte también del deber nuestro, pero para eso también necesitamos una fuerza activa desde comunicaciones del Ministerio de Salud para ser más creativos, para enfrentar y cómo comunicar estos planes. Estamos en 2020, no en 1995. Y saludo al exministro Jorge Jiménez Lajara, que hace un gran ministro de Salud, Polola. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu aporte. Sebastián, creo que ya hemos abusado muchísimo del tiempo de nuestros invitados. Estamos pronosticados le habíamos pedido bastante menos de su tiempo y ya llevamos 1:20, podríamos haber estado conversando toda la tarde, ¿cierto? Sí, bueno, muchas gracias. Entonces con esto estamos dando fin a nuestro primer conversatorio y queremos nuevamente agradecer a nuestros dos invitados por su tiempo, excelente disposición y por entregar esta información que seguro será de mucha importancia para quienes nos siguieron a través de este conversatorio. Rommel. Muchas gracias a todos. Recuerden que uno de los principales objetivos de haber hecho este conversatorio no era solamente conocer el punto de vista de la senadora, del doctor, sino que también informarnos, conocer, instruirnos, educarnos sobre esto que finalmente nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Los medios de comunicación tenemos una labor muy importante, lo acaba de comentar el profesor Jorge Rivas, también de la Universidad de Finisterra, y por lo tanto la invitación está abierta. Este conversatorio es parte de el premio a la palabra de esperanza, el Premio Nacional en Periodismo en Cáncer, que ahora comienza su periodo de postulaciones, así que quedan todos muy invitados, todos los periodistas y medios de comunicación que están conectados, quedan todos muy invitados a presentar sus trabajos, a proponer temas y a colaborar, porque finalmente la prevención
implica también mucha información. Así que muchas gracias a todos, senadora, muchas gracias, doctor, Muchas muchas gracias. gracias, Sebastián, muchas gracias, y a todos los participantes, muchas gracias, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.